Vamos acá al Salmo número 18 y vamos a ver lo que tenemos, lo que Dios tiene para nosotros en esta noche. La verdad es que es muy importante que nosotros entendamos el mensaje de esta noche, el mensaje principal. Vamos a ver el punto principal más adelante. Entonces, de lo que hemos visto a través del Salmo número 18 es que Dios a través de David nos ha mostrado que verdaderamente el mejor amigo es Dios. Esto lo vimos la vez pasada, ¿sí? Nadie es como Él, nadie provee como Dios, nadie nos cuida, nos protege como Él. Y hoy vamos a ver un poco más acerca de esto, pero vamos a entenderlo mejor desde el punto de vista de Dios por medio de la vida de David, ¿sí? Y hablaremos del Dios de nuestra salvación. David, acuérdate que tuvo varias situaciones en su vida en la cual estuvo en aprietos complicados y más que todo acá referencia a su pasado en el cual fue perseguido por el rey Saúl y por otras personas como enemigos suyos. Entonces vamos a ver lo que la Biblia tiene acá. Salmo número 18, versículo 31 al 50. Sí, vamos a leer estos 20 versículos más o menos y vamos a ver lo que la Biblia nos muestra. Dice acá y continúa para terminar este salmo, dice: porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de poder, quien hace perfecto mi camino, quien hace mis pies como de siervas y me hace estar firme sobre mis alturas, quien adiestra mis manos para la batalla, para entesar con mis brazos el arco de bronce. Me diste asimismo el escudo de tu salvación, tu diestra me sustentó y tu benignidad me ha engrandecido. Ensanchaste mis pasos debajo de mí y mis pies no han resbalado. Perseguí a mis enemigos y los alcancé y no volví hasta acabarlos. Los herí de modo que no se levantasen, cayeron debajo de mis pies. Pues me ceñiste de fuerzas para la pelea, has humillado a mis enemigos debajo de mí. Has hecho que mis enemigos que me vuelvan las espaldas para que yo destruya a los que me aborrecen. Clamaron y no hubo quien salvase, aún a Jehová, pero no los oyó. Y los molí como polvo delante del viento, los eché fuera como lodo de las calles. Me has librado de las contiendas del pueblo, me has hecho cabeza de las naciones. Pueblo que yo no conocía me sirvió. Al oír de mí me obedecieron. Los hijos de extraños se sometieron a mí. Los extraños se debilitaron y salieron temblando de sus encierros. Viva Jehová y bendita sea mi roca, y enaltecido sea el Dios de mi salvación, el Dios que venga a mis agravios y somete pueblos debajo de mí, el que me libra de mis enemigos y aún me eleva sobre los que se levantan contra mí. Me libraste de varón violento. Por tanto yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y cantaré a tu nombre. Grandes triunfos da a su rey, y hace misericordia a su ungido, a David y a su descendencia para siempre. Entonces, vemos que David nos da un extenso texto acá acerca de nuestro Dios, pero vamos a estudiar unas partes de lo que vemos acá en estos versículos que nosotros podemos aprender y aplicar, porque verdaderamente lo que es el carácter de Dios nunca cambia y no ha cambiado, sigue siendo el mismo Dios y a su gente sigue siendo el mismo Dios también. Entonces, algo que comenzamos acá, y vuelvan conmigo al versículo número 31, vamos a aprender tres cosas acá rápidamente, dos, por decir así, el punto final de este punto 3, y es que solo hay uno. Punto número 1 es que solo hay uno. No dije un Dios, pero bueno, esa es la conclusión. Solo hay un Dios, ¿sí? En esos tiempos, en los tiempos de David, habían varios falsos dioses. Una lista pequeña acá de los dioses. Estaba el dios Baal, estaba el dios Astarot. De pronto no lo has escuchado, pero si lees la Biblia vas a ver esto. Estaba la diosa Acera, el dios Dagón. Es una historia muy famosa cuando llevaron el arca de la alianza, ¿sí? El arca del pacto. Y la estatua de ese Dios cayó frente al arca del pacto dos veces. La primera cayó y la segunda quedó sin cabeza, ¿sí? Y estaba Moloc. Entonces, en esos tiempos habían muchos dioses falsos alrededor de la nación de Israel y había mucha tentación para que ellos fueran a estos dioses falsos, ¿sí? ¿Por qué? Y es lo que ocurre hoy con todas las religiones del mundo y nosotros, ¿sí? En esos tiempos los otros dioses eran dioses más tangibles. ¿Qué significa más tangibles? Que se podían tocar. ¿Por qué se podían tocar esos dioses?
porque habían estatuas de los dioses, habían imágenes, ¿sí? Se podían ver, ¿sí? Entonces, para la gente era algo más cercano para ellos, por decir así, y había esa tentación de los israelitas de ir a estos dioses falsos, en vez de creer en el Dios invisible, el Dios, el único Dios, el Dios creador de los cielos y de la tierra. Entonces, por eso es que muchas veces en la Biblia vemos esta verdad que se menciona, que solamente hay un Dios. Uno diría, o de pronto nosotros a veces cuestionamos, pero eso lo sabemos, pero el problema es que a veces no lo creemos. Y ya te voy a mostrar por qué, ¿sí? Si en Israel existía esa tentación de adorar a dioses falsos, es algo que hoy también continúa con nosotros. Entonces David dice en el Salmo número 18, versículo 31, dice, porque ¿quién es Dios? ¿Qué dice ahí? Sino solo Jehová. Entonces solo hay un Dios. Eso es claro para David. No existía discusión acerca de esto en su mente. ¿Sí? A lo largo de su vida nunca contempló adorar a dioses falsos. Era algo ilógico hacer en su vida. David no vemos en la vida de David que dijo, no, pues voy a ir a adorar a un Dios falso por ahí. Es algo que también debe ser muy claro para nosotros como lo fue para David. ¿Sí? En nuestra mente no debe haber ni duda de que hay otros dioses, pero llega la tentación. ¿Sí o no? Sí hay la tentación. Y para mí es una tentación diaria. Tú dices, pastor, ¿cómo así que es tentación diaria de que pienses que hay otros dioses? Pues la tentación está siempre ahí, ¿sí? Yo sé que hay veces estoy pensando acerca y tengo preocupaciones y quiere llegar dentro de mi mente esa duda de que, bueno, ¿será que Dios me va a ayudar o tengo que buscar ayuda en otro lado? ¿Sí llega esa pregunta? Sí. Y cuando llega esa pregunta estamos diciendo, bueno, verdaderamente no es Dios, mejor tengo que ir a otro Dios. Básicamente lo que estamos preguntando. Sí, y algo que me ayuda siempre es analizar lo que la Biblia dice y la verdad. Sí, cuando me veo en el espejo y tengo que entender algo, hay un Dios. Sí, y el Dios de la Biblia es el que nos muestra la verdad acerca de nosotros, nos muestra la verdad acerca de lo que está allá afuera, nos muestra la verdad acerca del pecado. Hay un Dios y es solamente el Dios de la Biblia. Y es algo que nosotros a veces luchamos. Ve conmigo a Deuteronomio capítulo número 6, versículo número 4 al 6. Es algo que también luchaban y se ha luchado y es una tentación que tenemos de ir a dioses falsos a través de toda la historia. ¿Sí? Cuando Dios envió a Moisés para liberar a la nación de Israel, yo sé que nos acordamos de lo que ocurrió en Egipto. Dios envió a 10 plagas, hizo cosas maravillosas, pero aún así uno pensaría, bueno, si los israelitas vieron a Dios hacer tal cosa, no hay manera ni la menor pequeña oportunidad o opción de que ellos van a ir a adorar a dioses falsos, ¿cierto? Y muchas veces yo creo que de pronto lo decimos y la gente lo dice, y cuando les decimos acerca de Dios, si tú me muestras a Dios hoy, yo creo en Él. ¿Sí has escuchado eso? Y hay veces nosotros también pensamos, bueno, pero si yo vería algo de Dios, pues creería más en Él. Bueno, ellos lo vieron, sí, con las 10 plagas, pero después, y pasaron por tierra seca en la mitad del mar, pero cuando llegaron al otro lado, ¿qué fue una de las primeras cosas que hicieron? Adoraron a dioses falsos, crearon ese becerro de oro, ¿sí? Y entonces era algo que era importante para ellos entender de que solamente hay un Dios y diario debían ellos de pensar esto. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 al 5, uno de los principales mandamientos, o sea, el mandamiento principal que se predicó en esos días fue esto. Deuteronomio 6, 4 al 5 dice, oye Israel, dice, Jehová nuestro Dios, ¿qué dice ahí? Jehová uno es. Y mira lo que dice acá el versículo 5. Dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tú y de toda tú y con todas tus, porque es el único Dios, ¿sí? Y eso era importantísimo para ellos. Tanto que cuando Jesús vino, le preguntaban acerca del principal mandamiento. ¿Qué dijo Jesús? Ve conmigo a Marcos capítulo número 12, versículo 28 al 33. Llega un escriba a Jesús, uno de los religiosos del tiempo, y le dice a Jesús, oye, ¿cuál es el principal mandamiento? ¿Sí? Y Jesús le dice lo siguiente, mira lo que dice acá, Marcos capítulo número 12, versículo 28 al 33. La razón por la cual Jesús dice eso es porque eso es muy importante para nosotros entender y aplicar cada día que solo hay un Dios.
¿sí? Mira lo que dice acá. Marcos 12, versículo 28 al 33 dice, acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó a Jesús, ¿cuál es el primer mandamiento de... O sea, básicamente, ¿qué es lo más importante para nosotros saber y aplicar y obedecer? Eso es lo que le preguntó el escriba a Jesús. Versículo 29 dice, Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, ¿qué le respondió Jesús? Lo mismo que acabamos de leer en Deuteronomio. Dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas sus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Entonces, aquí dijo Jesús lo mismo. Pero mira cuál es el propósito de este mandamiento. Salta al versículo 32 conmigo, ¿sí? Dice, entonces el escriba le dijo, bien, maestro, ¿verdad has dicho? ¿Qué dice ahí? Eso es importantísimo entender. ¿Cuál es el principal mandamiento? ¿Qué es lo más importante para nosotros entender? Que solo hay un Dios. Esto es clave, crítico, necesario que entendamos. Y cada día, ¿sí? Nosotros somos propensos a dudar de nuestro Dios, a dudar que Él es el único Dios. Por eso es que hay veces nos vamos de pronto, si nos ofrecen las riquezas, es otro Dios al cual nos vamos. Hay veces, hay otras personas a las cuales nos vamos a confiar en ellos. Entonces somos propensos a dudar de nuestro Dios. Y es importante que nosotros entendamos que lo más importante acá, que la Biblia nos está mostrando, que Jesús nos muestra, es que debemos entender cada día que solo hay un Dios. Debe ser claro en nuestros corazones, ¿sí? Debe ser claro en nuestras vidas. Para nosotros cristianos solo hay un Dios, es Jehová, el Dios de la Biblia, el que creó los cielos y la tierra. ¿Sabes por qué eso también es muy importante? Porque al saber que solo hay un Dios, Él también será nuestra única roca. Salmo número 18, versículo 31, vuelve acá al mismo que estábamos viendo al principio. ¿Sabes que nuestros hijos saben esto? Cuando les enseñamos a nuestros hijos que Dios es el Dios de la Biblia, ¿a quién van ellos a pedir ayuda? A Dios. Con nuestro hijo, no por elogiarnos a nosotros mismos ni elogiar a mi hijo, pero una vez yo me pegué en el dedo, ese chiquitico que duele mucho con la esquina de la cama y tremendo dolor. Yo creo que de pronto lo sintieron ustedes también, ¿sí? Pero una vez pegué así y ¿sabes qué hizo mi hijo? Papá, no te preocupes, voy a orar a Dios. Y se puso a orar. Él lo entiende. Pero ¿sabes por qué él hace esto? Porque él sabe y cada día le recalcamos, le ayudamos a entender de que solo hay un Dios y Él es la única roca sobre la cual nosotros nos apoyamos y obtenemos ese soporte y esa ayuda que necesitamos diariamente. Entonces vuelve al Salmo número 18, versículo 31, dice, por eso es que David menciona esto, dice, porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? Dice, ¿y qué roca hay fuera de nuestro Dios? ¿Qué roca hay? Entonces cuando tenemos claro que solamente hay un Dios, vamos a tener también muy claro que solamente hay una roca. Y vamos a ir solamente a Él cuando necesitamos ayuda. Va a ser automático el ir a Él. De niños, por eso es que Jesús dijo, el reino de los cielos es de los niños. ¿Por qué? Porque ellos creen en mí, van a mí, confían en mí, oran a mí. Pipe hay veces llega y ora como 3 veces por diferentes cosas seguido. Yo digo, bueno, Pipe está bien, pero o sea, no tengo que decirlo. ¿Sí me entiendes? Porque como adultos queremos decir, no, no seas tan niño, sé más adulto como yo, que no creo tanto. ¿Sí me entiendes? Y hacemos esto. Pero cuando sabemos y tenemos claro en nuestra mente, hey, solamente hay uno que me puede ayudar. Si tengo dolor de estómago, solamente hay uno al cual puedo ir que me pueda ayudar. Si tengo un problema con esto, estoy frustrado, solamente hay uno al cual puedo ir que me pueda ayudar. ¿Sí me entiendes? Porque es claro en su mente, porque no sabe nada más. No conoce ninguno de los otros dioses, no le han dicho nada más de eso. Pero nosotros adultos que somos más sabios, entre comillas, sí conocemos otros dioses. Y por eso dudamos. Pero solamente existe una roca si solamente hay un Dios. David sabía esto, ¿sí?
Mira lo que dice Mateo capítulo 7, versículo 24 al 25. Jesús mostró esto claro cuando habló de la vida de la gente. Dice, ¿quién es la persona sabia? ¿Quién es la persona que verdaderamente va a ser bendecida? Aquí está, Mateo capítulo 7, versículo 24 al 25. Mira lo que dice acá, Mateo capítulo 7, versículo 24 al 25. Dice Jesús, dice, cualquiera pues que me oye estas palabras, o sea, que lo escucha a él, y las hace, o sea, que obedece, dice, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la, o sea, el que cree en él, ¿sí? Y obedece a él es la persona que está apoyándose sobre la única roca firme, porque solo hay una roca. Si me entiendes, es importante entender esto. Dice el versículo 25, descendió lluvia y vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. ¿Sí me entiendes? Si creemos que solamente hay un Dios, creemos también que solamente hay una roca. Y constantemente vamos a ir a esa solamente una roca y solamente a ese un Dios. Y vamos a ser grandemente bendecidos. David confiaba en su Dios. Para David Dios era su roca. No había nadie más que podía ayudarlo en los tiempos de dificultad. Dios le daba firmeza, estabilidad. Nada más era considerado como su fundamento único. No consideraba a nadie más sino solamente a Dios. El construir o apoyarnos de otras personas o de otras cosas es como apoyarnos en lodo. ¿Te has apoyado en lodo antes? Usualmente cuando vamos a caminar, ¿qué buscamos en las subidas? ¿Lodo o rocas? Sí. De pronto hay uno que dice, no, pues a mí me gusta el lodo y me gusta deslizar. Pues la verdad no es muy bueno para seguir adelante en tu camino. Pero buscamos rocas de donde apoyar nuestro pie, decir, ok, seguimos acá. Si estamos escalando una montaña, no buscamos un lugar de lodo para poner nuestra mano, buscamos una roca firme que esté ahí pegada para que podamos sostenernos. ¿Sí? Solo hay un Dios y Él es la única roca y es lo que debe estar dentro de nuestra mente. Yo sé que es algo simple, pero es algo que tenemos que aplicar tal como los niños lo hacen. Cuando le enseñamos a ellos de que solamente hay un Dios, solo hay una roca, ellos lo aplican y constantemente van a Él. Pero nosotros que somos más sabios porque somos adultos, no lo hacemos. Hay un grave problema ahí, ¿sí? Entonces, ¿quién es tu Dios y quién es tu roca? Es importante que entendamos esto. Número 2, sigue acá. Ve conmigo de vuelta al Salmo número 18, versículo 32. Salmo número 18, versículo 32. ¿Sí? Entonces, solo hay un Dios, solo hay una roca. Punto número 2, solo Dios nos da lo que necesitamos. Y esto es importante entender cuando vemos este salmo y cuando hablamos del tema de que solamente hay un Dios. ¿Sí? En cada batalla, ¿qué se necesita? ¿Quién me puede decir? En esos días, ¿qué necesitaba un soldado en la batalla? Ok, las armas, bien, va uno. ¿Qué era necesario para la batalla? Arma, la armadura, pero por decir así, un escudo, ¿sí? Necesitamos ver más películas de esos tiempos para que entendamos más, ¿sí? Y necesitaba también las fuerzas, ¿sí? Era muy importante que saliera animado y con fuerzas, si no, grave, puede tener el arma, puede tener el escudo, pero si no tenía fuerzas, era el primero, el primero caído, ¿sí? Entonces, David, quien constantemente estaba en batallas a través de la Biblia, más que todo, batalla espiritual, lo más que necesitaba era Dios, ¿sí? Y Dios siempre le daba lo necesario para luchar contra todo eso que David luchó. Mira lo que dice el versículo 32 al 36. Dice lo siguiente, Él le daba lo necesario. Y para que te des cuenta, vamos a hacer unos pausas ahí en donde vemos claramente que David señala eso. Dice, Dios es el que, date cuenta, Él lo ciñe. ¿Qué significa lo ciñe? Él es el que le da, le coloca, le da el poder, la fuerza. Dice, Dios es el que hace perfecto mi camino. Date cuenta que David no dice, no, yo lo pude hacer. Yo soy el que soy fuerte. Fui al gimnasio y tengo esos músculos. No, dice, Dios me ciñe de poder, que Él hace perfecto mi camino. Versículo 33 dice, Él hace mis pies, como decía, has dado un ejemplo acá, y me hace estar firme sobre mis alturas. Dice versículo 34, quien adiestra es que le enseña, dice, a mis manos para la batalla. Quien adiestra a mis manos le enseña, les dice, les muestra qué hacer.
para entesar es, ¿alguna vez alguien no jugado, sino participado en arco? Sí, ok, uno acá. ¿Qué tan fácil es doblar el arco para colocar esa tirita? No es fácil, no estamos hablando de los arcos de lo que nuestros hijos tienen o de esos chiquiticos que van chupum, no, sino que era duro, o sea, no es fácil doblar para tenerlo listo y para lanzar, o sea, era complicado, pero Dios le daba la fuerza a David para estar preparado para la batalla, para empezar con mis brazos el arco de bronce. Versículo 35 dice, me diste, hablando de Dios, asimismo el escudo de tu salvación, tu diestra me sustentó y tu benignidad me ha engrandecido. Ensanchaste, o sea, me ayudaste a caminar bien, mis pasos debajo de mí y mis pies no han resbalado. Entonces, ¿qué nos enseña acá David? Que Dios es el que nos da el poder y la fuerza necesaria cada día. Y esto es lo que tú y yo debemos entender, ¿sí? Cada día tú debes saber, Dios, ayúdame, ¿sí? ¿Alguna vez eres falto de fuerza? ¿Sí? Todos, ¿sí? Yo creo que la mayoría de nosotros nos levantamos y ya estamos como que, dame como tres copas, no se dice copas, 3 vasos de café. Dame 3 vasos de café. Dame, hay unos que toman Vive 100, otros Vive 300. Sí, tomamos de diferentes cosas, faltos de energía. ¿Sabes qué es lo importante? Bueno, que mantengamos buen físico, pero también necesitamos que Dios nos ayude. Él es el que nos da la fuerza. ¿Sí? David lo hace claro y es verdad. Sí, la Biblia lo dice varias veces a través de varios versículos que nos da fuerza para hacer lo que necesitamos hacer cada día. Cuando miramos lo que David hizo, la verdad nos cuenta unas historias muy locas. ¿Sí? Si el hermano Gustavo viniera acá y me dijera a mí, oye Miguel, hoy peleé contra un león y gané, ¿qué diríamos la mayoría de nosotros? Sí, bueno, digamos que viene Felipe, que es más joven en edad, ¿sí? Oye, Miguel, vine y maté a un león, un oso. ¿Qué pensaríamos de Felipe? Sí. Entonces, date cuenta, David era alguien fuerte, pero la verdad no había persona que fuera tan fuerte como para vencer a un león y a un oso, ¿sí? Es algo increíble, es algo casi imposible de pensar. También a Goliat. Entonces, ¿qué es lo que pensamos cuando vemos a David hacer tal cosa? No solamente David, pero si piensas en las historias de los hombres valientes de David, que hubo uno que mató a 2 personas que eran como fuertes como leones, otro que mató como a cientos de personas, David mismo mató como a 200 personas, es otra historia que no se puede contar tan fácilmente, pero también uno de esos hombres valientes que entró a un foso con un león cuando estaba nevando, o sea, cosas como que nosotros decimos, no entiendo cómo esto pudo haber ocurrido. Pero si entendemos que Dios fue el que les dio las fuerzas y creemos en esto, si verdaderamente creemos que hay un Dios que es la roca, que puede dar fuerza de la nada a una persona, ahí entendemos. Ve conmigo a 1 Corintios capítulo 1, versículo 27. No está ahí Joshua, tienes que buscarlo. Dios es el que da la fuerza necesaria, se la dio a David, se la dio a Sansón. ¿Sí? Cuando vemos la historia de Sansón, mucha gente no la cree, pero Dios fue el que le dio la fuerza. Acuérdate, no fue el cabello de Sansón que le daba la fuerza, porque al final, cuando tumbó esas 2 columnas, ya no tenía su cabello sobre él. Fue Dios quien le dio la fuerza. Es Dios quien nos da la fuerza a nosotros. Sí están los versículos ahí. Mira lo que dice la Biblia acerca de esto y si bajas vas a ver la imagen acá muy clara, muy importante acerca de esto. Mira lo que dice Dios acá. Y esto es clave que tú y yo lo entendamos. Si dice, sino que lo necio del mundo, cuando dice lo necio del mundo, está hablando lo que la gente en el mundo, en contra de Dios, piensa que no es bueno. Dice, lo necio del mundo, ¿qué dice ahí? Escogió Dios, ¿para qué? Avergonzar a los sabios. Dice, lo débil del mundo escogió Dios, ¿para qué? Avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Para qué? Como está escrito, el que se gloría, ¿qué dice ahí? Gloríese en el Señor.
¿Qué es lo que dicen estos versículos acá? Dios es el que nos da la sabiduría. Dios es el que nos da la fuerza. Dios es el que nos hace lo que nosotros necesitamos hacer cada día. ¿Sabes qué dijo Dios acerca de la nación de Israel? Tú eres la más poderosa, por eso te elegí. ¿Sabes qué le dijo a Israel? Tú eres la más insignificante entre todas. Pero aunque era la nación más insignificante entre todas, la nación de Israel, gracias a Dios, destruyó a naciones poderosas, como la más poderosa en esos tiempos, que era la nación de Egipto, Babilonia, ¿sí? Varias naciones. Entonces, debemos entender esto muy importante. Dios nos da la fuerza, Dios nos guía, ¿sí? Dios provee la protección necesaria, Dios nos ayuda con el crecimiento necesario. Es importante que vayamos a Dios para poder crecer espiritualmente, ¿sí? No hay otra manera para nuestro día a día. Algo que debemos entender es que Dios no es un suplemento. ¿Se dice suplemento? No es algo que nosotros digamos, bueno, hoy voy a leer la Biblia porque me puede ayudar hoy. Si piensas eso, grave estás. Lo que tú debes entender es que Dios te da lo necesario. ¿Qué es lo necesario? ¿Lo opcional? No, lo que necesitas cada día. Sin Dios estás incompleto. Vives sin fuerzas, vives sin ánimo, vives sin saber qué hacer. Él es el que nos guía, nos ayuda a tomar la decisión. Él es el que guió a David para no cometer no quiero decir esa palabra, para no cometer un error gigantesco cuando estaba en la cueva con el rey Saúl. ¿Sí te acuerdas de eso? David pudo haber matado al rey Saúl, pero fue y sabiamente cortó un poco de su capa y le mostró, oye, yo te pude haber matado, pero confío en Dios. Dios lo guía. Para David, Dios era necesario. No era un complemento, no algo que solamente suplementaba, sino era necesario. Vivir sin Dios es vivir faltando, vivir sin lo suficiente, vivir sin lo que necesitamos. Entonces, ¿estás viviendo con lo necesario? Espero que sí. Si estás viviendo, caminando con Dios cada día, lo estás haciendo, leyendo, estudiando, ¿sí? Orando, caminando con Dios. Número 3, solo Dios nos da la victoria. Eso es importante entender. Vuelve conmigo al Salmo número 18, versículo 37. Entonces hemos visto que solamente hay un Dios, solamente hay una roca. Al entender esto, entendemos esto. Hemos visto también que solamente Dios nos da lo necesario. Sin Él no podemos vivir una buena vida, una vida bendecida. Lo necesitamos cada día. Eso es lo que tú y yo necesitamos entender. Es lo que nuestros hijos necesitan entender. Y si le estás leyendo la Biblia a ellos, si le estás enseñando a Dios cada día, es lo que ellos van a entender. Eventualmente llegará a ellos la duda, porque el mundo va a traer la duda a ellos acerca de Dios. Pero por eso es que necesitas construir un buen fundamento en ellos desde el día de hoy. Solo Dios nos da la victoria. Salmo número 18, versículo 37. Cuando David habló de sus amigos, esto es lo que dijo básicamente en todos estos versículos. Perseguí a mis amigos y no mis amigos, qué pena. Perseguí a mis enemigos y hay veces los amigos pueden ser como enemigos. Sí. Perseguí a mis enemigos y los alcancé, y dice, y no volví hasta acá. Básicamente lo que él dice después de todos estos versículos está diciendo, Dios me entregaba a los enemigos. Dios hacía para que mis enemigos no tuvieran victoria sobre mí. David sabía que solo había uno que le podía dar la victoria en la vida cuando tenía enemigos en sus días. ¿Sí? Tú y yo tenemos un enemigo en común. Esto lo sabemos. ¿Quién es él? Satanás. Ya hemos aprendido que es inteligente, ya hemos aprendido que es poderoso, ya hemos aprendido que él conoce la palabra de Dios mejor que nosotros, ¿sí? Si no la estudiamos, ¿sí? Pero debemos saber que solamente Dios nos puede dar la victoria sobre Satanás. Esto lo debes de tener muy claro. Si no estás caminando con Dios, cada día Satanás va a tener la victoria en tu vida. La gente muchas veces dice, no, pero no es así. Digo, ok, es una advertencia que la Biblia hace constantemente y nos muestra, si no estás caminando de la mano de Dios, cada día Satanás eventualmente va a tener la victoria. Tú dices, pero es que soy falible y puedo caer.
Yo digo, sí, pero vas a caer mucho menos si estás caminando con Dios. Vas a vivir una vida en la cual si caes, pero caes con un pequeño problema, no con un problemazo, ¿sí? Si estás caminando con Dios. El pensar que no necesitamos a Dios es ilógico cuando hablamos de Satanás. El pensar que solo podemos con nuestra propia inteligencia y contra nuestras propias fuerzas es muy loco, ¿sí? David no podía solo contra Goliat, ni contra el oso, ni contra el león. Daniel no podía solo contra los leones. ¿Sabes? No sé si ustedes se acuerdan del hermano Jeff Bush. ¿Sí se acuerdan de él? El argentino, el Che, como está. ¿Sí? No habla costeño. Yo a veces confundo los acentos. Pero él estuvo en la Argentina por mucho tiempo. Pero un día me contó, hace años, no me acuerdo, no me olvido de este ejemplo que él me dio, pero me cuenta un ejemplo acerca de una de las personas que iba a su iglesia, ¿sí? Y esa persona estaba triunfando en su vida cristiana, pero llegó a un punto cómodo en su vida cristiana, tenía problemas con el alcohol, ¿sí? Y un día dijo, ok, le contó al hermano Jeff, le dijo, Pastor Jeff, yo ya tengo la victoria. Entonces, antes yo boté todo mi licor de la casa, pero hoy yo mantengo una pequeña nevera en mi casa y dentro de ella tengo licor. Y lo que yo hago es que constantemente y todos los días voy a esa nevera, la abro y le digo, tú no puedes contra mí, licor. ¿Sí? Y hacía eso. Mi hermano Jeff me contó esta historia. Pero dice el hermano Jeff que un día lo encontró borracho y básicamente dijo, ¿qué pasó? Digo, no, el licor pudo contra mí, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasó con ese hermano? Espero que después, sí, no me contó qué pasó después con él, pero ¿qué es lo que pasó con ese hermano? Confió en sí mismo, pensó que él podía, ¿sí? Con sus propias fuerzas, con su propia inteligencia. Y hay veces somos nosotros así, cuando tenemos un problema en nuestras vidas, pensamos y decimos, no, yo puedo y yo soy capaz, pero Dios está diciendo, oh, Satanás es fuerte, es inteligente y hay veces te engaña para pensar que tú sí puedes y que con tu astucia tú vas a salir de esta, pero tú no puedes, me necesitas a mí. Y es lo que Dios quiere que entendamos. Romanos 8:37, la Biblia dice, muy importantemente lo que dice acá. Cuando Pablo está hablando de nosotros, que somos más que vencedores, nos indica por qué somos más que vencedores. Romanos 8:37 dice, antes, dice, en todas estas cosas, ¿qué somos nosotros? Pero mira por qué. Muchas veces pasamos ahí en el versículo y decimos, somos más que vencedores, amén. Y se nos olvida por qué somos más que vencedores. Mira lo que dice después. Dice, por medio de aquel que si no está Jesús en nuestras vidas cada día, no somos más que vencedores. Lo necesitamos a Él. No podemos ser más que vencedores. No podemos tener la victoria sin Él. Cuando la Biblia habla acerca de la batalla que tenemos contra Satanás, Efesios capítulo 6, versículo 10, mira lo que dice acá, Efesios capítulo 6, versículo 10, ya casi vamos a terminar. Cuando la Biblia habla acerca de esta batalla que tenemos cada día, es una batalla espiritual. Cada día. No es algo que digamos, bueno, de vez en cuando ocurre. No, no, es cada día. Cuando uno está en guerra, ¿cuántos días es la guerra? ¿Cuántos días está preparado el soldado para pelear? ¿De vez en cuando durante el tiempo de guerra? No, hasta que termine la guerra. ¿Sí? Un soldado que dice, hoy no necesito mi arma, colócala allá. Hoy no necesito mi escudo, hoy no necesito mi casco. Es el primero que, chao. ¿Sí me entiendes? En tiempo de guerra, en la cual estamos nosotros contra Satanás, la Biblia dice lo siguiente, dice, Efesios capítulo 6, versículos 10 al 13, dice, por lo demás, dice, hermanos míos, fortaleceos en quién, no en tus propias fuerzas, dice, y en el poder de lo de él, dice, vestidos de la armadura, ¿de quién? No es nuestra armadura, porque fallaría, para que podáis, ¿qué? Estar firmes contra quién. No hay otra manera. Dice versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Versículo 13, por tanto, tomad
toda la armadura ¿de quién? De Dios, para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, tener la victoria. Entonces, conoces al que nos hace más que vencedores. ¿Confías en que Dios puede darte la victoria sobre el enemigo? Es importante que entiendas que solo Él nos puede dar la victoria. Y para terminar acá, ve conmigo al Salmo número 18, versículo 46. Salmo número 18, versículo 46. Al final de ese salmo, David hace un pequeño resumen, pero al principio del resumen, básicamente dice esto y eso es clave para nosotros. Versículo 46, 18, 46 dice, viva Jehová, dice, y bendita sea mí, hablando de Dios, dice, y enaltecido sea el Dios de mí. Él es el único que me puede salvar. Cuando estamos hablando de diario, Él es el único que nos puede salvar. Él es el único que nos puede salvar de la tentación. Cuando hablamos de la tentación, no está el versículo acá, pero es el único que nos da la salida cuando llega la tentación a nuestra puerta. Él es el único que nos puede ayudar cuando Satanás viene para devorarnos como el león que es Satanás. Él es el único que nos puede salvar cuando el enemigo quiere destruir nuestras vidas. Él es el único. Y de igual manera Él es el único que nos puede salvar eternamente. Es el único. Es el único que murió en la cruz para pagar por nuestros pecados. Es el único que nos puede dar salvación, redención eterna. Es el único Dios. No hay nadie más. Solo es el Dios, solo Él es el Dios de la salvación. No hay otra persona que te pueda salvar como nuestro Dios salva. Él es perfecto y cuando salva a alguien, lo salva de una manera perfecta. Entonces, ¿entiendes que todo es gracias a Él? ¿Entiendes que no hay salvación sin Él? ¿Entiendes que solo lo necesitas a Él? Solo un cristiano sabio entendería esto. Es importante que lo entendamos. Entonces vamos a orar, vamos a pedir a Dios que nos ayude con esto en esta noche. Padre, te doy gracias por esta noche. Gracias, Padre, por tu palabra. Ese salmo tan importante en el cual a través de todo el Salmo 18, David lo que está diciendo y lo que a lo que nos está apuntando es que Él, Dios, es el único que necesitamos en nuestra vida. Necesario es para nosotros. Él es nuestra única roca. Él es el único que nos puede ayudar como nadie más nos puede ayudar. Él es el único que nos puede ayudar en nuestra familia para que tengamos una buena familia bendecida. Él es el único que nos puede ayudar en el trabajo, que nos dé las fuerzas. Él es el único que nos puede ayudar de manera mental, espiritualmente. Él es el único. No hay nadie más que nos pueda aconsejar como Él nos aconseja. No hay nadie más que nos pueda guiar como Él nos puede guiar. Él es el único. Solo hay un Dios, solo hay una roca. Solo hay uno que nos da lo necesario. Solo hay uno que nos da la victoria. Solo hay un Dios de la salvación. Padre, te pido por favor que en esta noche nos ayudes a entender esto. Padre, si hay alguien acá que quiere ser sabio, que quiere tener una vida de gran bendición, no estamos hablando financieramente, aunque eso también se incluye acá, pero estamos hablando de una vida espiritual, una buena vida, Padre. Debe entender que solamente hay un Dios y que solo en Él nos apoyamos porque Él es la roca, la única roca firme sobre la cual podemos construir nuestra vida. Padre, te pido por favor que nos ayudes en esta noche a entender esto y que mañana y que hoy nosotros entendamos cada día y esté en nuestra cabeza claro y no haya duda de esto, que solo hay un Dios y ese Dios es Jehová, el Dios de la Biblia. Gracias, Padre, por todo esto. Todo te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.